Muy buenas noches, chicos, chicas. Este nuevo video pretendo hacer una síntesis, super síntesis de lo que conocemos como el periodo colonial en la historia de América. La intención del mismo es poder cimentar las bases teóricas para que puedan entender la lectura de Juan Carlos Solórzano sobre el periodo colonial costarricense. Es decir, lo que voy a intentar hacer en este pequeño video es hacer una explicación muy general, muy básica, de lo que fue el periodo colonial en América en general. Ustedes van a ver que vamos a hacer un recorrido básicamente desde la organización política para que puedan entender cómo estaba estructurada la organización política de Costa Rica. En segunda instancia vamos a hacer un recorrido sobre la economía, la organización económica en toda América Latina, para que después puedan comprender cuál fue la economía que se gestó y se desarrolló en nuestro territorio, en el territorio costarricense. Y por último, en un tercer gran bloque, hablaremos de la organización social, cultural y la vida cotidiana que se gesta en América colonial. Para eso acudiremos sí a explicar la organización, la estructura, la sociedad colonial, pero para eso también haré una breve referencia de un actor invisibilizado en la historia oficial, que es precisamente una explicación que haré de cómo es que llega la persona esclava al territorio de América para que podamos, cuando veamos la estructura de la pirámide social en la colonia, entender cómo llegaron, cuál fue su historia, cuál fue el trato y todo lo demás. Evidentemente, insisto, haré una explicación de todo el territorio, de todo el periodo colonial de forma sintética, en lo que fue América y sobre todo la América española, y haré mención a algunos detalles y algunos elementos de lo que fue pues, la organización tanto política, económica, social, para el caso costarricense. Sin más, los invito a que me acompañen en esta explicación sobre el periodo colonial. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la parte política. Sí quería pues hacerles la salvedad de que vamos a hacer con fines didácticos, es decir, para que se comprenda el periodo que estamos analizando, vamos a hacer la separación entre lo político, lo económico y lo social cultural, sabiendo que son un proceso que van unidos, es decir, no vamos a hablar ya que en la realidad todos estos factores se fueron, estos elementos de la riqueza social y histórica fueron unidos. Entonces, quería hacerle la salvedad. Muy bien. Antes de empezar con la organización política y un esquema que les tengo para entenderlo, quería pues que comprendieran el periodo de tiempo que nos referimos a la colonia. Básicamente habíamos quedado en lo último que dijimos del descubrimiento y conquista. Habíamos dicho que la conquista termina cuando se logran los españoles asentar de forma definitiva en ciertas regiones de lo que hoy conocemos como el territorio costarricense, principalmente en la ciudad de Cartago, donde se va a buscar controlar la mayor cantidad de indígenas. En este caso, estamos hablando de fecha aproximada. Los historiadores dan
la fecha del año 1575 como la fecha, digamos, de arranque del periodo de colonia. Este periodo colonial, chicos, entonces, eh, arranca cuando pues es creado políticamente, pues vamos a empezar con la parte política, la provincia de Costa Rica como tal, por el rey de España. En 1575 ya hay asentamientos españoles y a la vez se constituye la organización, se empieza a constituir la organización política de lo que es el territorio costarricense, de lo que llamamos el territorio costarricense. Para finalizar el periodo, vamos a dar la fecha, y aquí quiero que presten atención a este detalle, del 19 de octubre de 1821. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que sucede es, ¿verdad? La declaración de la independencia. Una vez que llega la acta de independencia de Guatemala en Cartago, se da una reunión, ¿verdad? Una asamblea de los pueblos y se declara, pues, la independencia de España. Entonces, periodo que vamos a estar estudiando, 1575 y 19 de octubre de 1821. Una vez tenido claro la periodización, lo otro que quería pues entrar a profundidad con ustedes es lo siguiente. En esta unidad temática que hemos visto, que hemos querido abarcar el periodo, el proceso, hemos querido abarcar el periodo de la historia antigua de Costa Rica desde los primeros pobladores hasta el encuentro con los españoles, ¿verdad? También hemos querido ver o entender el periodo de descubrimiento y conquista, entendido como una desestructuración del mundo antiguo o de la historia, de la forma de organización indígena. ¿Qué va a ser entonces la conquista? Una enorme ruptura, ¿verdad? Se destruye la organización política indígena, se destruye la cultura indígena, pues desaparece la organización social gracias precisamente al impacto de la conquista española. Pero por otro lado, y es sumamente importante que lo entiendan y lo valoren así, la colonia va a ser una reorganización. Es decir, nosotros tenemos toda la organización indígena en la historia antigua y tenemos la ruptura que significó la conquista. Al destruir, al llegar los europeos y destruir toda esa organización indígena, ojo, aquí aclaro, no se les vaya a olvidar que los indígenas resisten, no se les vayan a olvidar que hay grupos, ¿verdad?, que huyen a la zona de norte del país, huyen a la zona de la cordillera de Talamanca principalmente, y esa organización la tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en el resto del territorio hay una conquista y por tanto se hace una destrucción del mundo antiguo y se impone una organización política, social, económica y cultural, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, sin más, chicos, teniendo claro esas pues, introducciones, quiero compartir con ustedes, así en resumen, básicamente la organización española sobre el territorio. Porque si estamos entendiendo que la conquista fue la destrucción de la organización política indígena, hay que hablar que en el periodo colonial hay una nueva organización. Esa nueva organización va a tener como máxima autoridad al rey de España o los reyes de España, ¿verdad? Y tendremos que dividir entonces la organización política tanto fuera del territorio americano, en este caso en España, ¿verdad?, como al interno. Y la organización política va a ser, pues, la forma a través del cual el rey de España va a controlar y administrar los territorios de América, ¿verdad? Bueno, concreto. En España habían entonces tres grandes autoridades o tres grandes organizaciones territoriales. La primera de ellas es el rey,
¿verdad? El rey es el dueño de todas las tierras y el rey es, por tanto, el que va a controlar toda la riqueza de ese gran territorio en América. Entonces es la primera figura, el rey, no hay más que explicar. Después en España se crearon dos entes, digamos, para poder administrar desde España los territorios de América. El primero de esos entes, chicos, fue el Consejo de Indias. Era como el máximo ente tribunal encargado de todas las leyes, ¿verdad?, que venían hacia América. Entonces el Consejo, el Real Consejo de Indias, así es como se le llamaba, Real Consejo de Indias era el encargado de toda, en España, estaba en España, y era el encargado de toda la legislación indígena. ¿Ok? Entonces, debajo del rey estaba este Consejo Real de Indias. Insisto, encargado de la administración legal. La otra gran institución en España, importantísimo para el control, digamos, de las colonias americanas, se conoció como la Casa de Contratación de Sevilla. Sevilla es un puerto, ¿verdad?, donde llegaban todas las mercaderías, todos los barcos de América. Y además salían todos los barcos de España hacia América. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla, la función más importante que tuvo fue regular y controlar el comercio entre España, América y América y España, ¿verdad? Evidentemente, ustedes, bueno, los historiadores, digamos, encargados mucho de esto, estudian mucho los archivos de la Casa de Contratación de Sevilla, porque lo que realmente hacía la Casa de Contratación era como una especie de inventarios. Es decir, cuando un barco salía de España hacia América, ellos hacían un inventario de las personas y de los materiales que venían en los barcos. Y cuando un barco llegaba de América hacia España, hacían el mismo proceso. ¿Cuál proceso? De hacer un inventario de qué venía, qué llevaban, cuántas personas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para resumir, en España tenemos al rey, máxima autoridad, dueño de la tierra y de todas las ganancias que hay en ella. El Consejo Real de Indias, que es el encargado de toda la legislación de las Indias. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que era la encargada de todo el tema del comercio, la regulación del comercio y las mercaderías y las personas que entraban y salían de España. En América vamos a tener como una gran subdivisión de instituciones, ¿verdad? Es decir, instituciones y autoridades encargadas de regular, pues, la administración del territorio en nombre del rey. Por eso es que la máxima, la primer gran organización, fue lo que se conoció como los virreinatos, ¿verdad? El virreinato era la máxima división territorial que se hizo en América. Y se empezó a fundar a partir de dos grandes virreinatos que correspondieron a los dos grandes territorios o los dos grandes imperios que se encontraron los españoles a la llegada, ¿verdad? Y durante la conquista. Nos referimos a el virreinato de Nueva España, que correspondía en principio al territorio controlado por los aztecas, ¿verdad? México. Y el virreinato del Perú, que era todo lo que correspondía al territorio controlado por los incas. Básicamente, el control de los españoles en América empezó por esos dos grandes virreinatos, el de México, el de Nueva España, México, y el del Perú. Conforme el periodo de colonia va avanzando y sobre todo la piratería y otros elementos como las rebeliones de los mismos indígenas, esclavos y todo lo demás, se vio la necesidad de crear nuevos virreinatos. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, fue necesario crear el virreinato de Nueva Granada, que incluía lo que hoy sería Ecuador, Panamá, Colombia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. La capital de ese virreinato va a ser Bogotá. Posteriormente se va a crear el virreinato de La Plata, que va a incluir lo que hoy son los territorios de Argentina, Uruguay y Paraguay.
¿verdad? Y un último, bueno, y su capital era Buenos Aires. Entonces así teníamos la configuración de los virreinatos. Ya vamos a ver un mapa al final de esto como para que ustedes puedan ubicarse un poquito. Entonces, los virreinatos es la máxima organización territorial y ustedes tienen ahí los principales virreinatos, ¿verdad? A cargo estaba el virrey, que el virrey era la máxima autoridad, digamos, en esos territorios y se le denominó virrey porque era el representante, ¿verdad?, del rey en América, ¿verdad? Em, Como se los pongo por acá, era muy cercano al rey, nombrado de forma directa por el rey, ¿verdad? Y tenía, ¿verdad?, atribuciones importantísimas, ¿verdad? En esa representación del rey. Muy bien. Los virreinatos, a su vez, podrían estar configurados en lo que se conoció como capitanías generales, ¿verdad? Era la forma en que se dividían los virreinatos, como se los pongo por acá. Y normalmente los virreinatos configuraban capitanías generales en algunos territorios, ¿verdad?, de mayor conflictividad. Y aquí quiero definir o que entiendan qué significa mayor conflictividad. Normalmente se ponían, se configuraban capitanías generales en aquellas zonas donde, por ejemplo, había mucha rebelión de los indígenas o principalmente donde se empezó a gestar la piratería. Ya más adelante pues hablaremos qué es el concepto de piratería cuando hablemos de la economía, pero por ahora, para que les quede claro, entonces, fueron configuraciones administrativas que la corona española necesitó para controlar o vigilar ciertos territorios considerados estratégicos, como por ejemplo evitar la piratería, ¿verdad? Tenían por tanto funciones de orden militar y control político, ¿verdad? Y las más famosas, ¿verdad? La Capitanía General de Guatemala, la cual pertenecía a Costa Rica, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Venezuela y Capitanía General de Chile. Todas estas eran zonas consideradas conflictivas, ya sea por contrabando o por alguna otra situación. Muy bien, entonces, pero las capitanías pertenecían, insisto, a los virreinatos. En el caso de Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, que a su vez, ¿verdad?, pertenecía al virreinato de Nueva España. Muy bien. La tercera organización administrativa española en América fue las gobernaciones, ¿verdad? ¿Qué era una gobernación? Eran tipos de provincias nacidas en la colonia, es decir, creadas por los españoles en el proceso de conquista colonia para controlar, ¿verdad?, políticamente y administrar sobre todo el tema del cobro de los impuestos, ¿verdad? Se les llamaba gobernaciones y la máxima autoridad era el gobernador, ¿verdad? Ojo qué interesante, las gobernaciones tenían al interno, ¿verdad?, una o varias alcaldías, que eran circunscripciones administrativas más pequeñas a cargo de un alcalde mayor, que era un funcionario de menor rango. Entonces vayamos comprendiendo. Costa Rica, ¿qué era? Una gobernación, la gobernación de Costa Rica. Y dentro del territorio costarricense habían pues varias alcaldías. La más importante, evidentemente, era la del Cartago, con la alcaldía, ¿verdad?, de mayor influencia, la que tenía mayor prestigio, mayor control político administrativo. ¿Qué son alcaldías? Entonces son, ¿verdad?, divisiones territoriales de las gobernaciones, ¿verdad? ¿Qué eran las gobernaciones? Divisiones territoriales eh, de las capitanías generales, ¿verdad? Entonces Costa Rica pertenecería a la Capitanía General de Guatemala, al Virreinato de Nuevo México, era una gobernación o una provincia, así también se le conocía, ¿verdad?, con distintas alcaldías, siendo la más importante la de Cartago. Por último tenemos como dos instituciones más que no quería dejar de fuera. Por otro lado tenemos las audiencias. Las audiencias eran los tribunales de justicia, ¿verdad? Se les llamaba audiencias porque normalmente los juicios eran
pues muy parecido ahora, públicos, ¿verdad? Y los funcionarios que estaban a cargo se les consideraba como oidores, que el nombre es muy significativo y muy simbólico o muy representativo del cargo, porque lo que hacían estos tipos, especie de jueces, era escuchar las partes, ¿verdad? Y emitir criterios para resolverlo, ¿verdad? Y los cabildos o ayuntamientos, que serían como la especie de municipales, ¿verdad? Municipalidades actuales, que eran los gobiernos más específicos, más locales, ¿verdad? Y aquí se los pongo así. Es el gobierno local de una villa o localidad pequeña, muy parecida a la municipalidad de hoy, ¿verdad? Los vecinos nombraban a los regidores desde el gobierno local en un cabildo abierto, ¿verdad? Acá, chicos, también es importante que entiendan que esta es como la estructura que giró lo, la organización española. Es decir, todo esto es el gobierno español, pero en algún momento hubo la necesidad de hacer lo que se conoció como reducciones de pueblos de indios. Por ejemplo, para el caso de Cartago, ustedes tienen a Cartago como el cabildo, ¿verdad? Más importante, ¿verdad? Con una alcaldía, que en algunos lugares hay alcaldía mayor, ¿verdad? El caso de Cartago era, bueno, estaba el ayuntamiento y estaba la alcaldía, y alrededor de Cartago se configuraron una serie, que lo veremos ahorita cuando veamos lo social, una serie de pueblos. Por ejemplo, donde está la basílica, que es Los Ángeles, se le conoció como la pueblo de los pardos, y los pardos era la mezcla entre indígena y negra, entonces era el de los más rechazados de la sociedad. Entonces los pardos estaban allá en Los Ángeles, retirados del centro, donde estaban los españoles. Hacia el sur se ubicaron los mestizos, que es donde hoy tenemos la comunidad de Tejar, que los mestizos se fueron especializando y se dedicaron a hacer tejas. Alrededor de Cartago se configuraron una serie de reducciones de pueblos de indios, ¿verdad? Entonces ustedes tienen más hacia el norte Cod, bueno, Orosi, ¿verdad? Que está en el valle. Después tienen Tucurrique, que también era otra reducción de pueblos de indios. Vean los nombres, Cod, Tucurrique, Orosi, Quiricot. Entonces, alrededor, ¿verdad? Se fueron configurando las reducciones de pueblos de indios. Es decir, ellos sacaron, agruparon a los indios, los dieron unas tierras, los tenían ahí controlados para evangelizarlos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para finalizar esta parte de la organización política, retomamos. En América teníamos como máxima autoridad, ¿verdad? Los virreinatos, y nosotros pertenecíamos al virreinato de Nueva España o México, ¿verdad? La segunda gran organización territorial fue lo que se conoció como la Capitanía General. En este caso perteneceríamos a la Capitanía General de Guatemala, y eran organizaciones administrativas para controlar militarmente zonas consideradas de alta conflictividad, en este caso por el tema del contrabando. También tenemos gobernaciones, ¿verdad? Que en términos simples era, bueno, las provincias, ¿verdad? Que eran unidades territoriales más pequeñitas. A lo interno de ellas teníamos las alcaldías y audiencias, que las audiencias eran los tribunales de justicia de la época, y los ayuntamientos, que era el gobierno local de cada uno de los pueblos, ¿verdad? Que existían. Teniendo claro la organización política, vamos a pasar a la administración económica o las características económicas de América. Pero no quería pasar a lo económico sin que viéramos dos mapas. Este mapa, chicos, vea que es del Archivo Nacional, ¿verdad? Y es un mapa del inicio de hecho, ni siquiera es colonia, es como de la conquista, pero quería ver cómo uno de los conquistadores representaba gráficamente lo que era Costa Rica. Entonces vean acá qué interesante, porque todo lo que es la costa de Nicaragua y vean la zona de Costa Rica, esta zona le llamó provincia de Cartago y de Costa Rica. Vean qué interesante esto. ¿Por qué? Porque acá lo que quiero decirles es que desde lo político no se les vaya a olvidar que Costa Rica fue de los últimos territorios de ser controlado de la región centroamericana, bueno, lo que se conoce como Centroamérica,
¿verdad? Y que ellos encontraron en toda esta zona una situación de hostilidad en cuanto a las condiciones climáticas, a las condiciones del relieve, que les complicó pues controlar este territorio, ¿verdad? Bien que acá la zona de lo que en aquel momento se llamó eh, la alcaldía de Nicoya, estuvo bajo, fue entre comillas fácil de controlar por la zona, por Nicaragua. Y vean que acá, vean qué detalle, que la zona de lo que hoy conocemos como, bueno, Guanacaste, parte de la provincia de Guanacaste, para la administración colonial va a ser bajo la influencia de Nicaragua. De esto nos queda que mucho del control que se va a hacer de Costa Rica va a llegar por Nicaragua. Este detalle se los dejo ahí por aquello que, ¿se acuerdan de la famosa acta de los nublados que hacen los nicaragüenses, que llega a Costa Rica en octubre, el 19 de octubre, y que va a complicar más la decisión de la independencia? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos gran influencia en el periodo colonial de las autoridades o del control administrativo de Nicaragua. Tanto así que la iglesia, que es la otra gran institución de control político, y en este caso religioso, nosotros no teníamos diócesis, nosotros pertenecíamos a la misma diócesis de Nicaragua, la diócesis de León, ¿verdad? Entonces ese detalle pues que lo quería dejar por ahí. Y lo otro, antes también de avanzar, déjenme ver porque no lo veo por acá, quería enseñarles también el mapa de uno de los mapas que les había prometido de los virreinatos. Entonces, como ustedes ven por acá, todo esto es el virreinato de Nueva España. Ven que acá hay toda una construcción, ¿verdad? Aquí está la Capitanía General de Guatemala, aquí está la Capitanía General de Cuba, que son normalmente zonas probablemente de piratería, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú. Vean toda la Capitanía General de Chile y el virreinato de La Plata. Entonces vean acá más o menos cómo, bueno, no más o menos no, sino cómo, aquí ustedes ven otra, la Capitanía General de Venezuela. Normalmente el Caribe fue muy atacado por la piratería. Entonces ustedes tienen Capitanía General, Capitanía General, Capitanía General, Capitanía General. Y la Capitanía General de Chile, porque ya van a ver ahorita algunos mapas que les tengo del comercio, porque es que se gesta esto. Muy bien, entonces hablemos un poco de forma sintética algunos de los elementos de la economía durante el periodo colonial. Aquí voy a hacer, insisto, una supersíntesis de lo que fue en América, ¿verdad? De forma general. Lo primero que quiero decirles es que, y recordarles, porque esto tuvieron que haberlo visto en el colegio, pero por eso es que lo voy a hacer muy rápido, es que vamos a hablar de lo que son las formas de apropiación de la tierra, las formas de explotación de la mano de obra indígena y las actividades económicas. ¿Por qué lo vamos a dividir en estos tres? Bueno, porque la economía colonial española se va a fundamentar básicamente en controlar un territorio vasto, enorme, ¿verdad? Que es toda esta América que estábamos viendo en ese mapa anterior, pero al mismo tiempo en controlar la mano de obra indígena o la mano de obra, ¿verdad? En principio indígena ya les voy a hacer una mención muy rápida de lo que es la mano de obra esclava, la negra, porque no quiero dejar de lado a los esclavos negros. Entonces vamos a empezar por la forma de la apropiación de la tierra, es decir, cómo el español se adueñó de la tierra. Evidentemente la conquista fue el controlar esa tierra. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer por mercedes, composiciones, tierras comunales, solares, peonías, denuncio, contrato de parcería. Todo esto teníamos en Costa Rica. ¿Qué era una merced? Una merced, chicos, fue el regalo del rey a los conquistadores. ¿Cómo le devolvió el rey a los conquistadores su favor de haber sometido a los indígenas? Regalándoles tierras. Esas tierras se conocen como merced. Entonces, normalmente eran las tierras más cercanas a las ciudades y eran, ¿verdad?, normalmente territorios de esos españoles.
La segunda, chicos, fueron las composiciones. Las composiciones fueron tierras em, eh, ofrecidas por el rey, bueno, puestos a la venta por el rey, precisamente todos aquellos españoles que se habían adueñado de ciertos territorios y que se vio que la corona vio la necesidad de regular, ¿verdad? Entonces, normalmente fueron también conquistadores de segundo orden que se fueron apoderando de esas composiciones. Insisto, eran tierras ya de carácter que se vendían, por decirlo de alguna forma, eh, pero adquiridas por esos conquistadores. Las tierras comunales, como su nombre lo indica, no les pertenecían a nadie. Era de todos, aunque ahí hay estudios, ¿verdad?, que hablan de que quienes más utilizaban las tierras comunales, evidentemente, era el español. ¿Para qué se utilizaban esas tierras comunales? Se utilizaban básicamente para tres cosas. Lo primero eran bosques donde nacían las fuentes de agua para abastecer las ciudades, ¿verdad? Entonces había que protegerlos. Como había bosques, ahí se podía obtener la madera. Acuérdense que no había electricidad, entonces tenían que sacar la madera para las casas o la leña para el fuego, ¿verdad? Entonces eso es un segundo uso. Y un tercer uso, evidentemente, en algunos de esos momentos se podían de vez en cuando escapar algunos animalitos, ¿verdad? Ganado y todo lo demás, y entonces se utilizó de forma poca, pero para el pasto, por decirlo de alguna forma. Eran tierras, en principio, que no pertenecían a nadie, eran administrados por las alcaldías o los gobiernos locales. Los solares eran normalmente las famosas cuadras, eh, de hecho viene ahí viene el tema solar, ¿verdad? Como la parte trasera, normalmente que acompañaban las mercedes o las composiciones, ¿verdad? Eh, También comprado o vendido por los españoles. Las peonías, chicos, ven qué interesante esto. Las peonías eran tierras eh, que fueron adquiridas por deudas, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando algún español o mestizo intentaba comprar una tierra y no podía pagarlo, entonces se daban procesos donde o pagaba a costilla del trabajo, por eso es que veremos más adelante algo que se llama peonaje, que es eso, pagar deudas con trabajo, y cuando definitivamente no podías pagarlo, entonces esa tierra se recuperaba y se llamaba peonía, ¿verdad? El denuncio, como su nombre lo indica, eran tierras sin dueño. Entonces, como de repente no tenía dueño, no parecía dueño, lo que se hacía con el denuncio era que alguien de, que quería adquirir esa tierra llegaba y hacía un denuncio, es decir, iba a las autoridades a externar que ese territorio no tenía dueño y que por tanto él quería adquirirlo, quería adquirirlo. Y contrato de parcería eran tierras de alquiler. Entonces, como ustedes se fijan, y aquí hay algo importantísimo que quiero aclarar con esta parte, es que en América, ustedes saben, ahora que se habla mucho de la situación de los impactos del COVID-19 y todo lo demás, se habla de que América es el subcontinente más desigual de todo el planeta. Es decir, el rico es muy, muy rico y el pobre es muy, muy pobre. Hay una enorme desigualdad, una enorme brecha. Y el rico son contados con las manos, mientras que el pobre son unos miles y millones de habitantes. ¿De dónde viene esa desigualdad estructural de América? De esto, del proceso de conquista y del periodo colonial. ¿Por qué? Porque las mercedes, las composiciones y todas estas estructuras como el solar, la peonía, el denuncio y el contrato de parcería fueron formas donde el español, principalmente el conquistador, prácticamente controló o se adueñó de todas las tierras indígenas, ¿verdad? Ellos se apoderaron de las mejores tierras. En América Latina, el dueño, bueno, hasta hace poco, ¿verdad? Quien era rico, el dueño, ¿verdad? Desde un punto de vista marxista, socialista, los medios de producción no estaban en las fábricas. Nosotros acuérdense que somos
vendemos, y ahorita lo van a ver en las actividades económicas, damos materias primas, vendemos materias primas. Entonces la materia prima se adquiere en las tierras. Quien se apodera de la tierra en América Latina va a tener entonces la riqueza. Y estas formas de apropiación que acabamos de repasar fueron los mecanismos en que el español se va a adueñar de la tierra y por tanto se va a adueñar de la riqueza. Ahora, usted no hace nada con tener tierra si no tiene quien trabaje en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí es donde aparecen básicamente el paralelo, las formas de explotación de la mano de obra indígena y esclava, ¿verdad? Acá les recuerdo 4 formas de explotación de la mano. Vean que no se habla de trabajo, sino se habla de explotación de la mano de obra, tanto indígena como esclava negra. Y ustedes ven ahí las imágenes, ¿verdad? De algunos de esos trabajos. La mita, chicos, fue el trabajo en las minas. En el caso de Costa Rica no tuvimos del todo mita, ¿verdad? Aunque en algún momento al inicio de la conquista, ¿verdad? Se llevaban como indígenas, hay registro de que se llevaban, por ejemplo, muchos de los indígenas de la parte de Nicoya como muleros, tanto en Panamá y ahí probablemente se lo llevaron a las minas, ¿verdad? Entonces, mita, trabajo en mina. La encomienda es importantísima, va a ser la organización, digamos, máxima de control indígena en Costa Rica. Ustedes lo ven en la lectura ahí de Juan Carlos Solórzano. ¿En qué va basada la encomienda? La encomienda tiene sus antecedentes en lo que ya les había repasado la vez pasada, haciendo alusión a la Edad Media, al feudalismo. Acuérdense que el feudalismo era como una especie de contrato en donde el señor feudal, dueño de la tierra, daba protección a los siervos a cambio de estos trabajaban en la tierra. Bueno, acá tenemos, es el origen, el feudalismo de la encomienda, porque la encomienda consistía en entregarle a un español encomendero, así se le llamó, a un español, un grupo de indígenas, para que el español le enseñara 2 aspectos medulares, el idioma, el español, y la religión. A cambio de que el español enseñara eso, el indígena tenía que trabajar para el español. Hubo 2 tipos de encomienda conforme se va dando el periodo. El primer tipo de encomienda se llamó encomienda eh, por servicios, porque es básicamente esa que les decía, cuando se le entregaba al español un grupo, o se le encomendaban, para que vean el nombre de encomienda y en el encomendar, se le encomendaban un grupo de indígenas al español para que les enseñara el español y la religión a cambio de estos tenían que trabajar la tierra, era un sistema de explotación casi de esclavitud. Esa es la encomienda de servicios, ¿verdad? Y la segundo tipo de encomienda, conforme va avanzando la colonia y se van disminuyendo cada vez más los indígenas por explotación y todo lo demás, se eliminó la encomienda de servicios y se pasó a la encomienda de tributos. Ahí es donde se coincide con aquello que les decía de la reducción en pueblos de indios. Entonces, lo que se hacía era que se agrupaban en indios, por ejemplo, acá en Cot, ¿verdad? Esa era una reducción, un pueblo de indio, ¿verdad? Había incluso autoridad de indio, ¿verdad? O sea, no, ya no cacique, sino bajo el control español, pero había autoridad interna. Se les daba las tierras, ellos trabajaban las tierras, pero igual tenían que devolverle al español los tributos, es decir, pagarle impuestos. A ese segundo tipo de encomienda se le llamó la encomienda por tributo, ¿verdad? Ahí estaban los famosos frailes doctrineros, ¿verdad? Que eran frailes, aquí en el caso de Costa Rica fueron los franciscanos, y a ellos también había que pagarles el diezmo. Entonces, lo que se habla de explotación es porque muchas veces la encomienda de tributo al indígena no le quedaba ni el 10% de lo que ellos producían. Entonces, vivían en la literal miseria. El peonaje, se los decía, ¿verdad? Vean que la tierra era peonía, era tierra perdida por deudas. Y el peonaje es la forma de explotación de la mano de obra por deudas.
Entonces usted tenía que pagar las deudas trabajando prácticamente para la persona que, digamos, te había dado la plata. Y la esclavitud, que la esclavitud, como todos sabemos, es no libre, ¿verdad? Entonces, en algún momento era pensado en los indígenas, figuras como Fray Bartolomé de las Casas hizo toda la situación precisamente por los maltratos. Ustedes ven acá, esos son de los retratos que pueden utilizar para el fotoproblema moral, donde ustedes pueden poner a los niños a decirle, mire, ¿y usted qué piensa? Vea cómo trataban a los españoles, vean, esto es cuando se les hablaba de los indígenas, ¿verdad? Que se les trataba como muleros, así se les llamaba, que jalaban un montón de situaciones, vean acá, incluso está la mula, donde iba el conquistador español, vea cómo lo trataba, el pie del español lo trataba literalmente como una mula, eso es lo que se representa, son dibujos hechos por los mismos indígenas. Aquí hay otras formas de castigo, ¿verdad? De situación, donde ustedes ven cómo trataban, ¿verdad? Los indígenas, a los esclavos. Vean que aquí está representado el español de más alto rango, ¿verdad? Todo el tema del trato, ¿verdad? Eh, Acá otros temas donde ustedes van viendo aquí el trabajo de las representaciones de cómo se trabajaban en oro, cómo había trabajo de artesanía, telas. El tema, esto es como la representación del tributo, ¿verdad? Que era lo que les estaba exponiendo pues enseguida. Y el tema de la esclavitud, que ahorita vamos a mencionar algo muy breve de esto. Bueno, finalmente, chicos, las actividades económicas. La principal actividad económica de América era el comercio y por tanto en Costa Rica, ¿verdad? Básicamente quiero que vean acá este detalle. Por ejemplo, no se les vaya a olvidar que digamos, el Caribe no fue del todo conquistado, es decir, por aquí no hubo puertos. Los puertos, digamos, por ejemplo, Portobelo en Panamá, el Callao en Perú, Chile, ¿se acuerdan que les decía que Chile era una Capitanía General de Control? Bueno, ustedes van a tener Santiago, que es otro de los puertos. Entonces, todo el comercio de América hacia Sevilla, que aquí está la casa de contratación de Sevilla, les decía que es la máxima del comercio, se hacía, chicos, se hacía por el Océano Pacífico. Entonces, por ejemplo, si usted estaba en el Callao, usted tenía que pasar acá y volver a subir para llegar a Sevilla, ¿verdad? Por eso es que va a ser muy importante, y lo veremos enseguida, dentro de 2 semanas, para el caso de la campaña nacional, por qué va a tener tanta relevancia toda esta zona de la parte más angosta de América. Entonces, el principal eh, actividad económica es el comercio, ¿verdad? Y ustedes ven otro mapa donde representa precisamente todas esas rutas comerciales, ¿verdad? Ahí están las naves, ¿verdad? Las famosas carabelas perfeccionadas donde se utilizaban para el comercio. Dentro de los productos es muy variado, como les decía, básicamente, bueno, eh, muy relacionado con otras actividades que es la minería y se trasladó mucho plata, ¿verdad? Se trasladó todo lo que eran materias primas, ¿verdad? Desde azúcar, pieles, carne, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Materia prima. Esos son los galeones, ¿verdad? ¿Qué era el pacto colonial? El pacto colonial fue lo que dio pie a la piratería. El pacto colonial era que la única, digamos, que estuvo regulado fue que las colonias solo podían comercializar con España. Estaba prohibido. Entonces, ¿qué fue la piratería? Y por eso el tema de las capitanías generales, bueno, era la piratería, ustedes lo ven, ¿no? La serie aquella de la saga de los piratas del Caribe, que digamos que en toda esta zona del Caribe, pero en este mapa, toda esta zona principalmente, habían los ingleses, la piratería era comercio ilícito. Entonces, ¿con quiénes? Con los ingleses. Entonces, los ingleses llegaban a todas las zonas del Caribe principalmente, ¿verdad? A negociar a Cartagena, por ejemplo, en Colombia, a negociar de forma ilícita con los habitantes de. El pacto colonial fue una de las causas importantísimas para la independencia de América, porque los criollos querían, ¿verdad? Pues, eh, tener más libertad para comercializar. Entonces, eso es importante en relación con el comercio. Bueno, la minería, ustedes saben, ¿verdad? Todo el tema de que los españoles andaban con una mentalidad mercantilista, andaban buscando el oro y plata, por eso es que se asentaron primero
en México y en el Perú, principalmente en la zona de Potosí, que era la principal mina y la principal ciudad, digamos, del Perú en esa zona. Como ustedes lo ven ahí en ese gráfico, es una zona, una montaña donde había grandes yacimientos de plata y que los españoles explotaron de mucha forma, ¿verdad? Eh, Nada más como para que se den una idea, entre 1543 y 1660, el, el comercio o lo que salía de América y iba hacia España era de prácticamente plata, ¿verdad? Como ustedes lo ven en esa imagen. Aquí hay otro dato para que ustedes vean el tema de la cantidad de oro y la cantidad de plata, es decir, no se exportaba tanto oro. ¿Por qué? Porque el indígena hacía aliaciones con el oro. Entonces, en esas aliaciones con el oro, y cuando los españoles llegaban a fundir, digamos, todos los objetos y todo lo que hacían los indígenas, ya quedaba muy poco oro, porque ellos, los indígenas, ¿verdad? No tenían puro, entonces, y no hubo tantos yacimientos de oro como si de plata, ¿verdad? Otra actividad importantísima, por eso está el número 3, es la ganadería. Acuérdense que acá no había ni cerdos, ni gallinas, ni vacas, ni mulas, ni nada de eso. Cuando los españoles traen estos animales, vienen a impactar el medio ambiente y la actividad económica, ¿verdad? Entonces, bueno, hay varias zonas especialistas como La Plata, ¿verdad? Y como ustedes ven, hay tipos, ¿verdad? También de ganadería. Y lo que les decía hace un rato, se le da un uso, ¿verdad? De como la carne, evidentemente, el cuero, la lana. No se les vaya a olvidar que no existía luz eléctrica, entonces ellos hacían candelas con la grasa, el sebo, ¿verdad? Para poder abastecerse. Entonces, otra gran actividad incluida, incorporada por los españoles es la ganadería, ¿verdad? Y por último, la agricultura. Evidentemente, los españoles vinieron a utilizar y a exportar productos indígenas como la papa, que va a ser importantísimo, digamos, para la época de la peste negra y se universaliza para todo el mundo, sacada de América para el mundo la papa. Otro gran cultivo, ¿verdad? Bueno, ciertas frutas, pero principalmente el azúcar va a ser importantísimo, ¿verdad? Que se va a empezar a cultivar y que se va a dar. Los españoles traen nuevas herramientas y un concepto de uso intensivo de la tierra, de tal manera que en efecto la agricultura se va a ver transformada, las técnicas y las prácticas que tenían los indígenas van a ser abandonadas y se incluyen nuevos productos como el arroz traído desde Asia, se mantienen productos de América como la papa, como los frijoles, como el maíz, y se empiezan a dar una especie de mezcolanza, ¿verdad? En ciertos productos. Ahí ustedes ven, ¿verdad? Los esclavos negros en esto. Y otras actividades que no quería dejar por de lado, como los tintes. Ah, bueno, perdón. Volviendo entonces al tema de la ganadería, en el caso de Costa Rica, principalmente vamos a tener la hacienda ganadera en la zona de Guanacaste, ¿verdad? La agricultura vamos a tener, lo vamos a ver enseguida, sobre todo bueno, en todo el país, pero sobre todo se va a fundamentar en lo que es el Valle Central, ¿verdad? Hubo plantaciones de cacao en la zona de Matina, ustedes lo leerán ahí con Juan Carlos Solórzano. El caso de Costa Rica va a haber un proceso que vamos a verlo enseguida, que el mal llamado Valle Central va a haber muchas pequeñas propiedades y ahí como agricultura de subsistencia, ¿verdad? Caso de Cartago va a tener grandes hacendados con mucha influencia de la ganadería también. Posteriormente surge el tabaco en San José, que va a empezar a diferenciar y a potenciar económicamente con mayor riqueza San José que Cartago, ¿verdad? Eh, Como haciéndoles un sondeo. También vamos a tener exploración con los tintes, que es esto que les iba a decir acá, ¿verdad? Los tintes, como el palo de Brasil, el añil y el palo de Brasil. Y la idea de los tintes, ¿verdad? Es porque está en Europa la reciente industria, ya sobre todo al final del periodo colonial, la industria de telas, de hacer ropa de textiles, entonces los tintes se vuelven importantes
de comercializar porque era forma de teñir, ¿verdad? También habían obrajes. Los obrajes son lo que conocemos hoy como artesanías, todos estos dibujos que ustedes ven acá, trabajos en manos de obra, telas, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Trabajo también como madera, navíos, etcétera, 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 que fue importante. Bueno, aquí hay algunos impuestos, ¿verdad? Que podemos repasar. Em, por ejemplo, la alcabala era básicamente, chicos, el impuesto sobre las ventas. El almojarifazgo es un impuesto a la aduana, es decir, al comercio. La nata eran impuestos de renta generados eh, a los puestos de alto rango, por decirlo de alguna forma. La avería era sobre todo para usar la ruta del Callao-Panamá, que era como para, que empezó a utilizarse, digamos, para evitarse toda la vuelta por el sur, ¿verdad? Era pues muy rentable. Y la bula de Santa Cruzada fue cuando ya es una especie de diezmo que se empezó a cobrar. Finalmente, para terminar lo económico y hablar algo breve de la sociedad y la cultura, quiero decirles esto. Ojo, qué interesante. Y con esto ya me voy aproximando incluso al cierre del periodo colonial para Costa Rica. Hubo tres formas de tener la tierra, o sea, de distribuir la tierra. La gran hacienda, chicos, era grandes extensiones. Los dueños son los españoles, ¿verdad? Pero que lo que se producía en la gran hacienda era productos para el mercado interno. También teníamos plantación, que eran grandes extensiones de tierra, pero lo que se producía era para el mercado interno. Por ejemplo, la hacienda la tenemos en Guanacaste, la hacienda vamos a tenerlas en Cartago, ¿verdad? En Costa Rica, ¿verdad? Hace grandes hacendados. La hacienda va a ser la forma en que se distribuye la tierra en su mayoría en América Latina, en grandes extensiones de hacienda, es decir, porque el español conquistador, como lo vimos al inicio, se fue apoderando de toda la tierra. Igual que plantaciones, haciendas y plantaciones es lo que hubo en América Latina. Pequeñas propiedades casi no hubo, solo en Costa Rica. Costa Rica se gestó lo que se conoció como la chacra. ¿Qué es la chacra? Pequeñas plantaciones donde el mestizo se apoderó, se adueñó de esas tierras, hizo su casita, empezó a sembrar la milpa. ¿Se acuerdan de caña dulce va a moler, para que tenga mi casita? ¿Verdad? Eso que narra caña dulce para moler es lo que es la pequeña propiedad con un sistema de producción económica llamada la chacra. ¿Qué era la chacra? Que la familia cultivaba lo que necesitaba para sobrevivir. Maíz, azúcar, frijoles, su vaquita, su gallina, su cerdo, lo que necesitaban para subsistir, ¿verdad? Y aparecerías que eran tierras de alquiler, ¿verdad? Esto es una representación de una hacienda, de una plantación y de una chacra. Insisto, Costa Rica se va a diferenciar en mucho en América Latina y en otras zonas como Guatemala, porque acá se gesta lo que se conoce como pequeñas propiedades, ¿verdad? Por eso es que relatos de viajeros en el periodo colonial narran, cuando ya llegan al Valle Central, empezando desde la zona de San Ramón, de villas, de pequeñas casitas, etcétera, muy humildes, pero cada quien con su casita, decían, ¿verdad? Entonces, nada más quiero finalizar, ¿verdad? eh, pues mencionándoles un poquito la organización em, em, social en el periodo que se gesta en el periodo colonial. Esto es importantísimo porque si me han seguido acá y no se han aburrido, resulta que la sociedad colonial va a ser sumamente estratificada, va a ser sumamente desigual. Y el criterio de desigualdad no va a ser lo económico, aunque sí va a estar. No va a ser la tierra, aunque sí van a adueñarse de la tierra los españoles, sino va a ser el criterio para ubicarse en la sociedad colonial, va a ser el color de piel, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres grupos, ¿verdad? Cuatro grupos, perdón.
a tener al blanco, al español, vamos a tener al indígena, vamos a tener el esclavo negro y vamos a tener el mestizo. Cómo se organizan entre ellos y cómo se ven al interno y hacia afuera va a ser así. Tenemos al peninsular, que así vamos a llamar al máximo líder de español que va a tener el control político. Ahí va a estar los virreinatos, van a estar los virreyes, perdón, los principales puestos van a estar ahí. ¿Y qué va a hacer el peninsular? ¿Quién es el peninsular? Es el español, pero que nace en España. Por debajo del peninsular van a estar los criollos, ojo, y eso va a ser un germen para la conquista, para la independencia, porque los criollos, a pesar de que eran españoles, van a ser vistos por debajo de los peninsulares, ¿verdad? Insisto, los criollos son los españoles nacidos en América. Por debajo van a estar los mestizos, que bien sabemos que somos nosotros, somos los hijos entre indígenas y españoles, ¿verdad? Por debajo van a estar los indígenas, ¿verdad? Por debajo van a estar las castas. ¿Qué son las castas? Son las mezcolanzas que se empiezan a dar. Por ejemplo, aquí van a estar los mulatos, que van a ser los hijos de españoles y negros. En Costa Rica le llamamos pardos. Y por debajo van a estar los ambos, que era la mezcla entre indígenas con negro. Y abajo de la pirámide están los esclavos. Nada más quiero enseñarles así muy rápido. Básicamente, cómo es que algunos detalles, digamos, de la venida de los, de la llegada, de cómo eran traídos los esclavos. Y con eso terminamos. Vean, quiero contarles así brevemente que los esclavos traídos a América en el periodo colonial venían de una serie de zonas diversas de África, pero principalmente de lo que es la costa atlántica de África, ¿verdad? Eran traídos por los portugueses, principalmente a Jamaica. El 60% eran traídos a Jamaica y el resto eran llevados principalmente a Brasil. Normalmente eran capturados, muchas veces eran vendidos por los propios líderes. Las imágenes son ¿verdad? Muy conmovedoras, vean los niños, vean las mujeres, vean que eran los mismos, muchas veces los mismos negros, ¿verdad? Que los traían. Esta es otra imagen conmovedora, vean, ustedes ven ahí cómo eran tratados, vean los niños, vean toda la situación. Vean que estoy haciendo como un recorrido, ¿verdad? Narrándoles cómo era el recorrido desde la captura, el transporte hacia América, ¿verdad? Una vez que llegaban, ¿verdad? Había que cuidar la mercancía, entonces muchas veces la forma como calcular la edad y todo ese tipo de cosas para poder venderlos era a través de la revisión de los dientes. Los sellaban como si fueran animales, precisamente para poder decir, bueno, ver quién era el dueño, ¿verdad? Esto es algo muy significativo, es la forma de los barcos, ¿verdad? El barco negrero que se conoce. Vean que era normalmente un barco de hasta 4 pisos, donde el piso de abajo era puros esclavos, ¿verdad? Y bueno, la parte de arriba, si ustedes ven, esta es la forma como los ponían, ¿verdad? Vayan viendo, vamos, esta es la parte sobre todo este primer barco. Vean cómo iban, cómo venían puestos. Nada más como para que se den una idea de esto. Por ejemplo, ellos tenían que meter, los portugueses tenían que meter la mayor cantidad de esclavos o de negros en el barco, porque muchos morían por enfermedades y por todo lo demás, porque ahí donde venían amarrados, ahí se les medio daban de comer, ahí hacían sus necesidades, entonces seguían una situación de pestes, de todo lo demás. Entonces, por ejemplo, en datos como por ejemplo en buques como el Sintra, que se embarcaron 970, morían 214. O otros, vean este dato, de 685 morían 300, casi la mitad. De 560 morían 300. Igual, datos muy significativos. Que lo que quiero decirles que al final de muchos llegaban muy pocos, ¿verdad? Ustedes ven ahí, bueno, el tema de las muertes, ¿verdad? Los contagios, las pestes, etcétera, etcétera, etcétera.
las condiciones eran infrahumanas. Bueno, y esto del comercio triangular, ¿verdad? Que gracias al tema del negocio con esclavos, entonces funcionaba así. Portugal vendía esclavos a América, andamos como para que vean la imagen del comercio triangular, ¿verdad? América vendía a Europa azúcar y de Europa salían para América y para África productos manufacturados con gran valor, de ahí la dependencia económica, ¿verdad? Y ya en América, pues el esclavo era vendido, ¿verdad? En ciertas zonas y ejercía todo tipo de trabajos, ¿verdad? Vean la condición para que no se escaparan. Entonces, muchachos, para hacer un cierre, el periodo colonial viene a configurar una nueva forma de organización que explica lo que hoy somos. Eh, somos mestizos, somos subdesarrollados con una economía de dependencia porque lo que hacemos es vendemos materias primas, una sociedad completamente desigual que viene fruto de todo el proceso de apropiación de las tierras y de explotación de la mano de obra. Tenemos un gran sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la mezcla cultural, es decir, nosotros seguimos teniendo nuestra cultura es una cultura sincrética, es decir, esa mezcla de lo indígena, de lo español, de de la cultura negra. ¿Verdad? Esas tres grandes culturas, el indígena, el español y lo negro, va a ser lo que hoy somos como pueblo. No somos blancos, no lo somos, somos una mezcla, un mestizaje, fruto de esas tres combinaciones. Y el periodo colonial fue la imposición a nivel político, económico y social del español sobre el indígena y sobre el esclavo. Ya veremos cómo se configura entonces a partir de la independencia nuevos actores y nuevos procesos, sin dejar de lado la continuidad de que el español va a seguir, ¿verdad? Ahí en el poder. Espero que les sea útil. Yo sé que ve mucho, pero hablar de todo esto es bien complejo. Así que muchas gracias y eh, nos vemos en clases. Saludos cordiales.